Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro desacuerdo. Esta noche vamos a tener un programa diverso donde vamos a tratar los temas políticos más importantes que se han dado prácticamente este fin de semana. Hablaremos con dos expertos sobre el Cabildo y las resoluciones del Cabildo que se han dado en Santa Cruz este viernes pasado, que han emplazado al gobierno a que en 21 días pueda dar una respuesta a la solicitud que es adelantar el censo para el 2023. En caso de que el gobierno no conteste en el plazo de 21 días, Santa Cruz anuncia a través de Rómulo Calvo que se irá a un paro indefinido. En la segunda parte de nuestro programa hablaremos de lo que acaba de suceder, que son los resultados de la elección de Brasil, una elección tremendamente reñida, los dos principales entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el actual presidente de ultraderecha de Brasil, que ha perdido las elecciones, pero van a una segunda vuelta. También analizaremos este tema con dos periodistas que ahora mismo están en el Brasil. Así que quédese con nosotros, esta noche tenemos un desacuerdo sumamente interesante. Volvemos después del corte. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció durante el cabildo del viernes por la noche que se da un ultimátum de 21 días al gobierno para que adelante la realización del censo de población y vivienda del 2024 al 2023. Caso contrario, iniciarán un paro indefinido con bloqueo de carreteras a partir del 22 de octubre. Volvemos a este desacuerdo. En esta primera parte, como les anunciaba, vamos a hablar de la resolución que ha tenido el Cabildo en Santa Cruz, que definitivamente marca que si en 21 días el gobierno no cambia la fecha del censo para el 2023, entrarán a un paro indefinido. Voy a presentar a mi panel. Lourdes Montero, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un gusto siempre estar en tu programa. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Claudio Rosell, bienvenido por primera vez a Desacuerdo, qué gusto tenerte. Gracias, Susana, por la oportunidad de estar aquí y saludo a tu audiencia. Claudio, quisiera empezar contigo. A ver, tú eres comunicador, eres periodista, ahora mismo estás muy metido en el tema del análisis de los medios, precisamente porque eres profesor, entonces te toca estar con tus alumnos haciendo esto prácticamente a diario, ¿no es cierto? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué te pareció la cobertura de los medios en cuanto a lo que ha sucedido el viernes, ¿no? En cuanto al Cabildo? Incluso algunos medios llegaron a suscribir que había 1,5 millones de asistentes, ¿no es cierto? Digamos que hubo una suerte de respaldo a esta actividad que a simple vista, que mirando realmente con ojos imparciales, esto por supuesto es un hecho político, ¿no es cierto? Es un hecho que es un asunto político y sería inocente pensar que es un asunto cívico. Habrá que ver si hay una línea que pueda dividir lo cívico de lo político, por lo menos en Bolivia y particularmente en Santa Cruz. Así que nadie se sorprenda de que esto ha sido un acto político que busca tener efectos políticos. Respecto de los medios, pues los medios son parte de esa construcción de lo político, a partir del hecho de que son los que en alguna medida, no sé si es el mejor verbo, fijan los hechos. Y cuando digo que fijan los hechos, estoy pensando en que no necesariamente están reflejando todo lo que ha sucedido y mucho menos están poniendo en cuestión lo que se ha dicho, sino lo que están haciendo es decir, fulano de tal dijo tal cosa, mengano de cual dijo tal otra cosa, etcétera. Lo hemos visto en las ediciones de los diarios de ayer sábado, sin ir más lejos, que ha habido unanimidad en reflejar que el resultado del Cabildo fue la decisión de darle 21 días al gobierno para que cambie su posición, cosa que yo me imagino que no va a suceder, pero eso ya es otra historia. El asunto está en que los medios de comunicación siempre han cumplido esta función, pero hoy particularmente, hoy en los tiempos que corren, los medios de comunicación están en general en una crisis de identidad. Ya no son el poder central, ya no son el famoso cuarto poder, entre comillas, nunca lo fueron, pero se creían el cuarto poder. Hoy se saben
diezmados. Hoy se saben en competencia con las redes sociales que le han quitado particularmente a las y los periodistas la posibilidad de ser los mediadores, la posibilidad de ser quienes llevan y traen los mensajes. Hoy muchas y muchos periodistas se limitan a recoger declaraciones de políticos o de otras fuentes de sus cuentas de Twitter. Entonces los periodistas ya no están haciendo lo que hacían antes y hoy los medios en general, o por lo menos los más fuertes, están en una posición de tomar partido por alguna de las partes en la contienda política y trabajar en función de ello. Esto quiere decir que estamos pues en tiempos de pauperación del oficio periodístico. Es cosa de ver que en general los titulares y las noticias, no solo en los medios impresos, hacen referencia, ¿no? Esto dice el Comité Cívico, esto dice el gobernador de Santa Cruz, esto responde el gobierno, y dependiendo de cuál sea el posicionamiento político de cada uno de los medios, descalifican a una de las partes y refuerzan a la otra de las partes. Y en general no vemos una lectura crítica, un ansia de hacer un equilibrio entre lo que dicen unos y lo que dicen otros, ¿no? Los unos dicen toda la verdad, los otros nos engañan y no salimos de ahí. Ese es el estado de los medios. Y ciertamente lo que hemos visto ayer sábado y hoy domingo en las repercusiones, en las reacciones a lo sucedido el viernes en la noche, pues refleja y profundiza esta idea. Ahora, Claudio, cuéntanos qué te ha parecido el cabildo, ¿no? Hay un debate que también se ha dado en los medios. De hecho, habían algunos artículos de opinión que lo consideran un espacio de deliberación. Obviamente no había los millones que ha señalado alguno de estos medios, pero, a ver, siendo honestos, había decenas de miles de personas que de pronto incluso no podían escuchar lo que estaban diciendo aquellos actores, los disertantes, los locutores, quienes estaban exponiendo, ¿no? Entonces, este mecanismo, al igual que las concentraciones de Occidente, me parece que son válidos para movilizar, y lo que muestran son la musculatura en calle, de alguna manera, ¿no es cierto? Pero de ahí una distancia súper grande, ¿no es cierto?, a lo que significa deliberar. No sé qué opinas tú, Claudio. Totalmente de acuerdo contigo, y sabíamos desde el momento en que se planteó la posibilidad de convocar a Cabildo, aquí hace varias semanas, sabíamos que esto iba a pasar. De hecho, alguno de los portavoces del Comité Interinstitucional, soy incapaz de decir cuál de ellos, ya decía, es una posibilidad que llamemos al Cabildo porque sabemos que en el Cabildo podemos obtener respuestas o alguna cosa así, haciendo referencia al hecho de que los cabildos, y este no es el primero y seguro que no va a ser el último, sirven precisamente para eso, para obtener una aquiescencia mayoritaria, el ruido de la multitud. De deliberación no la hay, ciertamente no la hay, y yo me imagino, y esto lo he comentado hace un par de días en otro medio de comunicación, el cabildo como instancia de democracia deliberativa no creo que haya sido pensado de esta manera por el constituyente entre el 2006 y el 2009. Lo más probable es que el constituyente incluyó la figura del cabildo pensando en lo que mal llamamos usos y costumbres de los pueblos indígena originario campesinos. Ellos sí hacen cabildos, ellos sí tienen como parte de su tradición cultural la deliberación conjunta en una suerte de foro que es el cabildo. Un acto de masas con, como tú bien dices, decenas de miles de personas, imposible que pueda deliberar nada. Para lo que sirve es para aprobar las medidas que alguien más lo dijo. De ahí que el jueves nosotros ya conocíamos cuáles iban a ser las 7 demandas que se discutirían y sobre todo se aprobarían en el cabildo. Y hemos visto que de las 7 demandas nos hemos quedado con 2 o 3, que son adelantar el censo a la fecha que el Comité Interinstitucional ha decidido como buena, y hablar del padrón electoral. Y aquí permítanme poner un pie de página. El tema del padrón electoral es un tema recurrente desde 1985 y nunca ha cambiado el tono ni el contenido del debate. Siempre han sido las mismas palabras. ¿Cuántas veces ha cambiado el padrón desde entonces hasta ahora? ¿Cuántas veces se han certificado los sucesivos padrones? Y seguimos hablando de
de lo mismo. Entonces eso también nos hace recuerdo que los medios de comunicación, los periodistas y por supuesto los líderes políticos que conocen el valor de los medios de comunicación y de los mensajes masivos, saben que hay una suerte de caja de herramientas o de conjunto de temas que son recurrentes, que nunca se resuelven y que aparecen una y otra y otra y otra y otra vez. Es lo que está pasando una vez más con lo del Cabildo. Dicho esto, no es que no tenga efecto político, ¿no es cierto? Y supongo que el efecto político lo veremos en las próximas semanas, cuando veamos si es que el gobierno está en condiciones de responder. No digo que no pueda hacerlo, la cosa es, ¿sabe cómo hacerlo? ¿Tiene la voluntad de hacerlo? Estamos en un momento complicado. Bueno, para hacer, por ahí ayudar a tu pie de página, ¿no es cierto? Sí, claro que tiene efectos políticos el tema del padrón electoral, ¿no? Ha tenido unos efectos políticos tremendos, digamos, en el 2019, y yo creo que tanto la respuesta en ese momento del órgano electoral como la de este momento siempre son respuestas tibias que no logran, digamos, dar cuenta de esto que tú dices, ¿no? Certificaciones, no sé cuántas, ISOs, ¿no? Es decir, eso no se logra trasladar a la gente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Lourdes, vamos a las preguntas que habría Claudio, ¿no? ¿Cómo crees que vaya a responder el gobierno a estas determinaciones del Cabildo? Al final se decantará por cambiar la fecha. ¿Le conviene cambiar esa fecha para así quitarle la bandera a la oposición? Porque es visto que esta bandera probablemente es más débil que otras que ha tenido también la oposición, ¿no? O sea, el momento de enfilar gente detrás de esta bandera, que es el cambio de fecha, les cuesta más, digamos, ¿no? Tanto al interior de Santa Cruz, me atrevería a decir, como hemos visto en el resto del país, ¿no? ¿Qué opinas? Gracias. Creo que el primer tema que quisiera tocar es de que no es una demanda menor. No es la fecha del censo lo que está detrás de la reivindicación y la convocatoria de este Cabildo, ¿no? Y yo creo que sería el Cabildo y, digamos, la cantidad de gente que ha convocado un excelente pretexto para intentar comprender mejor lo que hay detrás de las demandas de Santa Cruz, ¿no? O comprender mejor la composición política de ese Santa Cruz. Primero, decir de que hay una mirada optimista de reeditar lo del 2019, ¿no? Cuando tú veías la expresión de convocatoria de los tweets de todas las personas, incluso si veías la simbología de los 21 días, la estética de la movilización tenía que ver con esa mirada un poco de añoranza a lo que había pasado el 2019, ¿no? Entonces, eso es más allá de la fecha de un censo. Segundo, yo siento que lo que están logrando o lo que están buscando es ser este actor político que lidera la voz de la oposición. No tenemos partidos políticos que estén liderando la voz de la oposición, y ese Cabildo fue una señal de que Santa Cruz quiere unir a su centralidad económica también su centralidad política, ¿no? Entonces, qué mejor que articular esa oposición del MAS, que incluso electoralmente demuestra que es significativa y que tiene una sensación de insatisfacción con lo que ha ocurrido en las elecciones. Es decir, ha habido como un pequeño fracaso, ¿no? Y ahora este Cabildo les permite superar ese fracaso electoral que tuvieron y decir, somos una voz y queremos que nos escuchen. Cuando tú hablas con la gente en Santa Cruz, la demanda emocional que hay detrás es que nunca nos escuchan, no nos escuchan, ¿no? Entonces tú tratas de comprender esa emoción que ha hecho que mucha gente efectivamente se movilice y asista a un Cabildo, ¿no? Y tiene que ver también con un sentido de la convocatoria más abstracto. Ellos piden democracia y libertad. Entonces, si tú convocas con democracia y libertad, estás apelando a un colectivo muy grande que cree que no hay democracia y que no hay libertad. Entonces, atender esas emociones creo que son centrales para intentar encontrar una solución. No es una fecha. Claudio nos decía
que habían varias demandas detrás y no era solo la fecha del censo, aunque narrativamente en las expresiones de 20 oradores hubieron en el Cabildo, de 20 oradores, además de los 10 grupos musicales, ¿no? Porque show. La estética es muy importante y, digamos, el contenido de eso es muy importante. Tenías efectivamente un pacto fiscal de más recursos para Santa Cruz. Y si tú lees luego los editoriales y toda la voz que lidera este tema es más maestros, más médicos, más escuelas. O sea, eso por supuesto que te convoca en una sociedad como Santa Cruz, donde los recursos realmente son escasos. El Estado no está presente en Santa Cruz. Segundo, nuevo padrón electoral para las elecciones del 2025. ¿Qué hay detrás de eso? El MAS ha ganado porque hubo fraude y el problema es el padrón electoral. Entonces hay ahí una narrativa que la vienen construyendo, como Claudio decía, hace mucho tiempo, y que no ha habido una capacidad comunicacional del Tribunal Electoral y de todo nuestro sistema democrático de legitimar ese padrón electoral. Entonces sigue en duda. Reasignación de escaños. Y sobre todo se habla mucho de darle el peso a lo urbano. ¿Por qué? Porque ellos dicen el peso a lo rural hace que el MAS tenga mayor presencia en la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces también hay una aspiración de escuchen mi voz, y Santa Cruz, sobre todo la urbana, ¿no? Y luego, por ejemplo, ha habido temas que lo han puesto en la convocatoria, pero no ha salido tanto en la narrativa misma del Cabildo, como por ejemplo la reforma judicial, porque la justicia se está usando como herramienta para persecución política. Segundo, la ocupación de tierras por comunidades interculturales. Y tercero, inesperadamente yo decía, la solicitud de protección de áreas protegidas, es decir, es como también una sensación de indignación que está muy cercana a esta idea de la Chiquitanía está ardiendo, ¿no? Una sensación de urgencia. Entonces, cuando tú unes todas estas narrativas que lastimosamente creo que se desestiman o no se escuchan con suficiente atención en el occidente en general y en la centralidad de la paz, claro, qué fácil es decir, ¡ay, quieren la fecha del censo! No, no es solo la fecha del censo. Por toda esta argumentación, yo creo que incluso si cambiamos la fecha del censo, esta agenda reivindicatoria del Oriente no se va a parar. O sea, la solución no es la fecha del censo. A ver, vamos, Lourdes, a ver, si Santa Cruz va al paro indefinido, porque es probable que la fecha del censo, como apuntaba Claudio, no se cambia, y hay unas cuestiones, unos requisitos técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, va más allá, digamos, yo creo que solamente de una necedad estatal, ¿no? También es si realmente lo puedes hacer, ¿no? Ahí está, ¿no? el asunto. Digamos que no se cambie y que vayas a un paro indefinido. También, ¿cuánto tiempo Santa Cruz puede soportar un paro indefinido? Porque tú recuerdas, en el anterior paro hubo escisiones, ¿no? No solamente Johnny, también tenías de pronto los ganaderos reclamando, más adelante tenías al presidente de la CAO mandándole un mensaje clarísimo a Camacho, a Calvo, le decía de manera muy didáctica, ¿no? Yo no puedo hacer que mi vaquita deje de dar leche ni que mi gallina deje de dar huevos porque este día hemos parado, es decir, todo eso sigue funcionando y si yo no llevo donde debo llevar estos alimentos, pues esto se me pudre, ¿no? Entonces, evidentemente hay, digamos, una suerte de melancolía, ¿no? De volver a reeditar el 2019. Yo no sé si las condiciones están dadas para reeditar el 2019, porque de alguna manera, digamos, todos esos mensajes y que de pronto no están siendo escuchados a cabalidad en Occidente, de pronto no sé si resuenan después con esa contundencia que tú apuntas de pronto en el resto del país. Entonces, ¿tú crees que la élite pueda sostener luego un paro indefinido? ¿No se estará también enrumbando a lo que podría? Porque la apuesta es fuerte, ¿no? Es decir, hago un paro indefinido y si el gobierno no comete torpezas, ¿no es cierto?, podría enrumbarse a una derrota y luego esa caja de resonancia de pronto también un poco perder fuerza, o no lo sé. ¿Qué opinas tú?
Por eso los 21 días son tan importantes, no solo para el gobierno nacional, para que reflexione y cambie la fecha, sino sobre todo para ver la articulación en Santa Cruz. Yo creo que hay varios desafíos que en estos 21 días deben estar activamente intentando resolverlos. El primero, sumar a otras regiones. Y ahí, por ejemplo, Calvo se refirió directamente en pleno cabildo, desafiando al resto de comités cívicos en términos de esto no puede ser una lucha de Santa Cruz, porque esto no es de Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tienen de seducir como proyecto político, de articular la oposición al MAS hacia otras regiones, ¿no? Segundo, ¿cómo articulas al menos 3 visiones en el propio Santa Cruz? Cuando tú dices la élite, yo te diría, ¿cuál élite? Claro, ¿cuál de las élites? Porque ahorita también podemos tener una lectura compleja de la composición de las élites en Santa Cruz. Una es la élite de la CAINCO, de la CAO, de la feria, ¿no? Porque Santa Cruz en septiembre tiene esta feria que es una especie de ventana de esa Santa Cruz desarrollista, de esa Santa Cruz que tiene una idea de crecimiento, que va en contra de esta convocatoria política del paro, del bloqueo, de la huelga, y que muchos de ellos dicen, eso es lo político y no me interesa, yo aquí estoy haciendo negocios y quiero tranquilidad en mi territorio para hacer buenos negocios. Entonces, esa es una élite, ¿no? La segunda élite, la popular de Johnny Fernández. Johnny Fernández fue el gran ausente del cabildo. Él está tratando de articular un juego de cintura muy complejo. Yo creo que Johnny Fernández es uno de los políticos profesionales que tenemos en Bolivia y que todo el mundo a veces lo desestima, pero él es muy hábil en tener este juego de cintura y es, por supuesto, un líder de un sector popular en Santa Cruz muy importante, ¿no? Y luego, ¿cómo sostienes una idea de paro indefinido en un contexto de crisis económica? Desafíos que en 21 días la tienen tan difícil como hacer un censo en los tiempos que ellos quisieran. La tienen difícil ambos. A ver, Claudio, yo voy a ir a hablar un poco más de la oposición. Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana se han sumado cuerpo y alma, amén, digamos, a los resultados que vaya a tener, a las resoluciones que vaya a tener el Cabildo Comunidad Ciudadana, como Comunidad Ciudadana, pero además las organizaciones políticas afiliadas, ¿no es cierto?, a Comunidad Ciudadana. Pero digamos que siendo un poco realistas y haciendo caso un poco a las estimaciones que se han ido dando, los resultados del censo no terminan de ser favorables, ¿no? Porque por ahí La Paz, por ahí no pierde recursos, pero por ahí no los gana, ¿no? Como vaya a ganar Santa Cruz. Incluso se puso en duda el tema de la representación, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo es donde Comunidad Ciudadana más votos tiene, ¿no? Lo mismo pasado, digamos, con Comunidad Ciudadana en Tarija y el FRI, que se ancla en Tarija, que saca un comunicado y dice, apoyamos completamente el tema de, específicamente hablan del censo, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno dice, bueno, departamentos, hay departamentos y departamentos que están, yo creo que el censo es importante y debe hacerse, ¿no? Creo que ahí no existe ninguna discusión, pero también creo que ciertas autoridades por eso actúan de pronto más mesuradas el momento de plantearse un censo, evidentemente, que otras, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el antimasismo es más fuerte que incluso los intereses de su propia militancia? A simple vista, sí. En muchos líderes políticos se ve esta lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y así se comportan. Entonces, por eso digo, a simple vista, sí. Habrá que ver si los liderazgos políticos que tú acabas de nombrar realmente están haciendo esos cálculos o solamente están tomando el tema de la fecha del censo, y ya Lourdes lo ha enmarcado de la mejor manera posible, como un caballo de batalla, ¿no? No hay que olvidar que esta oposición ya aprendió una gran lección entre el 2006 y el 2009 cuando pelearon por la capitalidad en Sucre, ¿no?
Yo recuerdo que cuando empezó la Asamblea Constituyente del 2006, el Comité Cívico de Chuquisaca decía, vamos a tomar este tema, pero como una moneda de cambio para un toma y daca a favor de Chuquisaca y de Sucre en particular. Y poco a poco el tema se les salió de las manos y se convirtió en la pelea que terminó con lo que todos recordamos que pasó hasta el 2009, cuando finalmente se aprobó la Constitución. Entonces me imagino que hay esos aprendizajes, que importa bastante menos el contenido o el alcance de la demanda y más el tono de la demanda y la capacidad que tiene esa demanda para movilizar gente, para articular algunas voluntades. Habrá que mirarlo con esos ojos, ¿no? Porque por otro lado tú también has señalado claramente que en gran parte de la oposición o en gran parte de quienes están representando formalmente a la oposición en la Asamblea Legislativa, el propósito principal es hacer un alto al MAS y si se puede destruir al MAS mejor. Y me temo que eso no es un proyecto en sí mismo, ¿no? Es solamente un paso que podría ser necesario para esa oposición, pero que en el momento en que se logra se dan cuenta que a falta de proyecto pues estamos perdidos. Yo me acuerdo el día que el expresidente Evo Morales aterrizó en el aeropuerto Benito Juárez en México. La gente en las calles estaba festejando como se festeja el final de una película, ¿no? Esta es la última escena, aparece en la pantalla la palabra fin, pero he aquí que después de esa escena tan emotiva, le vamos a llamar, el país siguió funcionando y hay que ver todo lo que ha pasado después de ese momento. Yo me temo que mucha gente en la oposición no está viendo esa dimensión de su demanda, de su movilización, de su construcción discursiva. Sectores muy enconados, ¿eh? Lourdes, yo te voy a sacar, digamos, porque claro, una de las intenciones aquí de invitarte también era que tú en tu calidad de cruceña puedas contarnos un poco cómo, digamos, se desarrolla, se mueve, digamos, el mundo político cruceño, para preguntarte el curioso rol que tiene el Comité Cívico Potosino. El censo de ninguna manera es crucial para Potosí y sin embargo se empeñan en sumarse al conflicto cruceño, ¿no? Sumarse como departamento. En el 2019 Potosí ha cumplido un rol fundamental, clave en las protestas para que estas protestas empiecen a cobrar un carácter nacional, ¿no? No solamente se hacen cruceñas, sino Potosí, el rol de Potosí es fundamental, digamos, para hacer un conflicto, digamos, multisectorial y nacional además, ¿no? ¿Por qué la élite regional potosina es tan antimacista? ¿Qué factores estructurales le podrías dar a este fenómeno? Yo creo que una tarea pendiente es profundizar mejor la construcción identitaria de un Potosí basado en un pasado brillante, en un pasado histórico donde en el periodo colonial, digamos, ellos sintieron que fue cuando la ciudad de Potosí fue más importante, no solo para Bolivia, sino para el mundo entero, ¿no? Entonces, debe tener ahí unas raíces profundas de una relación de injusticia vivida emocionalmente también muy similar a la cruceña, ¿no? O sea, nos deben mucho, el desarrollo del país nos debe nuestro Cerro de Potosí, toda nuestra riqueza la hemos entregado y ahora somos lo que somos. Entonces hay una narrativa muy coincidente con el Oriente, ¿no? Ahora, concipo por qué era importante o por qué vuelve a ser muy importante para el Cabildo en Santa Cruz. Nuevamente volvemos a la simbología del 2019, ¿no? O sea, Concipo es importante, pero además es el opuesto de, este no es un problema Camba, no es un problema solo de Santa Cruz. Aquí están los collas representados por Potosí, que son, digamos, muy collas, reclamando lo mismo, ¿no? Entonces, hay esta sensación de una consigna de unidad nacional que podría ser en términos del anclaje más nacional que está buscando esta articulación de la oposición al MAS, Santa Cruz, el grupo
que está liderizando la propuesta del Cabildo, ¿no? Entonces, Potosí es importante por eso. Ahora, entender mejor la lógica potosina, yo creo que tiene que ver con una emocionalidad no resuelta contra el MAS, ¿no? Y hay que entenderla mejor, hay que comprender también la composición de la élite potosina, el vínculo del Comité Cívico Potosino con la élite potosina. Yo creo que ahí es una tarea pendiente que tenemos que encararla para entender mejor este país en el que funcionamos. Muchísimas gracias, Lourdes. El anterior programa yo tenía acá una entrevistada, una analista, que nos decía, bueno, si hacemos números, ¿no? Santa Cruz ha recibido desde el gobierno del MAS, o en los últimos 15 años, 8 veces más, ¿no?, de lo que recibía antes, ¿no? El único periodo que bajó la cantidad de ingresos y solamente fue 5 veces más fue el periodo precisamente de Yanine Áñez, ¿no? Entonces, es decir, yo dejo una pregunta ahí suelta. ¿Cómo es que el MAS no logra también en Potosí? Potosí, la inversión, digamos, al departamento de Potosí nunca ha sido tan alta como es como ha sido en los últimos años, en la última década, ¿no? Es increíble que el MAS no logre, ¿no?, que eso que es real y que se puede comprobar en datos y toda aquella cuestión, entre a la cabeza de la gente. No ha logrado construir una narrativa, ¿no?, también con esto que logre penetrar también en esos espacios, ¿no, Claudio? Yo creo que eso tiene que ver con una suerte de desprecio de la función de la comunicación. Creo que en el gobierno no hacen mayores esfuerzos por comunicar mejor. Y en los momentos en los que más recursos se ha usado para la comunicación pública, o más bien para la propaganda gubernamental, estos recursos se han orientado más al culto de la personalidad que a reforzar y a crear estas narrativas que tú echas en menos y asegurarse de que la gente entienda cómo está tocando su vida el proceso o los cambios que ha introducido el proceso a lo largo de los años. Me parece que han apuntado mal y bueno, los resultados se están viendo ahora. Posiciones muy enconadas, Lourdes. ¿Ves alguna posibilidad de encuentro? Tenemos 21 días para encontrar ese encuentro, ¿no? Porque es muy complejo que también Santa Cruz cimiente una estrategia muy criticada por ellos mismos, que es la creación del enemigo, ¿no? O sea, la centralidad, todo está mal en Santa Cruz, no porque tengo una mala gestión pública o que no gestiono bien los recursos, sino porque hay un centralismo que me odia. Y entonces ahí se encubre todos los problemas internos que puede tener una Santa Cruz moderna, ¿no? Es muy útil, es muy simplista, pero crear un enemigo, un otro, permite la construcción de una identidad y la fusión al interior, ¿no? Y yo creo que eso no es útil para el desarrollo, no es útil para las cruceñas y los cruceños. Yo creo que un sentido más bien de proporcionalidad entre el equilibrio de un centralismo, que yo creo que es un sentimiento muy válido, porque es increíble como en el occidente no se comprende las dinámicas sociales y políticas de Santa Cruz, pero también una mirada hacia adentro, ¿no?, sobre los propios problemas y los propios límites que tiene incluso esa visión de federalismo, que es como un horizonte utópico donde todo se va a resolver. Bueno, les agradezco a los dos, muchísimas gracias por haber estado esta noche analizando con nosotros el tema del censo. Quédese que volvemos para hablar del tema de las elecciones de Brasil. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar, como ya lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, de los resultados que se han dado hoy en el Brasil, elecciones presidenciales en el Brasil. Unos resultados bastante ajustados. Tenemos esta noche con nosotros, vamos a hablar con Juan Espinosa, que es un compatriota boliviano nuestro que está ahora en Brasil y que le ha dado mucho seguimiento a la campaña. Hola, Juanito. Y con nosotros también va a estar Oliver Comblit,
que es periodista y reportero de Media Ninja en el Brasil. Bueno, de hecho ambos lo son, así que los saludo, les agradezco estar esta noche conmigo. Sé que están movidos todavía en la calle haciendo el reportaje desde la misma elección, desde las calles, así que de verdad les agradezco haberse dado un tiempito y hacer la conexión con Desacuerdo para Bolivia. Hola Susana, un gusto hablar contigo, hablar con el Desacuerdo, hablar con la audiencia y con tu audiencia en Bolivia. Estamos terminando una de las concentraciones en la plaza, en la Paulista, donde estuvo Lula, Haddad y la demás gente que participó en las elecciones. Y estamos aquí con Oliver de Media Ninja, un gusto. Hola, mucho gusto para todo el mundo. Un saludo acá desde Brasil. Y un gusto poder traer un poco del panorama que estamos viviendo acá en esta noche tan especial y tan fuerte para la democracia de Brasil y de América Latina. Vamos a ver los resultados antes de empezar con Oliver, por favor, producción. ¿Cómo terminaron los resultados? 48% al 100%, 40 y al 98% están ahí. 48.16 para Lula, 43.43 para Jair Bolsonaro. Esto significa que hay segunda vuelta, irreversiblemente segunda vuelta. Oliver, quiero empezar contigo. ¿A qué le atribuyes el resultado? ¿Cuáles son las causas del mismo? En algún punto se pensó, hubo algunas encuestas que marcaron que Lula entraba con una diferencia suficiente para ganar en primera vuelta. Otras encuestas le daban a Bolsonaro mayor cantidad de votos, otras menor cantidad de votos. A ver, cuéntanos cuáles son las causas de este resultado. Sí, en primer lugar nos encontramos ante una victoria y eso es importante destacarlo. Si bien había la expectativa de una posible victoria en primera vuelta, estamos entrando en una segunda vuelta, en un balotaje, con una victoria de Lula, con una victoria del Partido de los Trabajadores, por una diferencia apretada, sí, son 5 millones de votos, que para Brasil es una diferencia chica, pero con una perspectiva muy buena para que en la segunda vuelta pueda el Partido de los Trabajadores y Lula tener una victoria y se va a construir ese trabajo. Sí había, la mayoría de las encuestas y las principales encuestas marcaban la posibilidad de que Lula tenga más del 50% de los votos hábiles, entonces eso permitiría una victoria en la primera vuelta. Hubo algunas sorpresas en algunos estados, por ejemplo acá mismo en San Pablo, un estado que se esperaba que gane, por cómo venían las encuestas, que gane el lulismo, y Bolsonaro obtuvo victoria y su candidato también a gobernador también va a la segunda vuelta, digamos, con más porcentaje, pero sin embargo sectores muy fuertes, estados muy importantes como es el estado de Minas Gerais, se mantuvieron, digamos, guiando las encuestas, marcaron una victoria de Lula y eso junto con la potencia del Nordeste, ¿no?, que llega siempre tarde en las elecciones, entonces uno siempre ve que los resultados, primero vimos ese primer momento, casi 2 horas o 3 horas, en los cuales Bolsonaro estaba por encima y después vimos el último momento en que se da vuelta el resultado y Lula logra vencer y sacar una ventaja para entrar a esa segunda vuelta. A ver, Juan, la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacemos es cómo ahora el siguiente paso, una segunda vuelta que siempre es compleja, que siempre es una nueva campaña, que tiene unas características propias, es definitivamente una nueva elección, uno no puede puedes partir de algunos mínimos, digamos, pero siempre pensando en una nueva elección. La pregunta, ¿cómo Lula enfrenta una segunda vuelta con Bolsonaro? ¿Cómo se ven las alianzas? ¿Qué tipos de alianzas podrían darse? ¿No podría darse ningún tipo de alianza? A ver, cuéntanos un poco, ¿cuál será el enfoque, desde tu perspectiva, que va a tener hoy la campaña, o a partir de ahora, ¿no es cierto?, la campaña hacia la segunda vuelta con Bolsonaro. Mira, las perspectivas son buenas porque hay un porcentaje de votos, varios millones de votos que se fueron en el tercero y en el cuarto lugar, fundamentalmente Ciro Gómez y la candidata de la agroindustria. Mira, ambos tienen una cercanía con el lulismo, ambos tienen en la última entrevista, por ejemplo, el último debate, Simón Tebet estuvo conversando y hubieron ciertos amagos y guiños como para poder saber que
ella va a apoyar o gran parte de su votación va a ir para Lula. En el caso de Ciro Gómez, históricamente ha sido un candidato de la centroizquierda y realmente tiene votantes que van a votar por Lula. Entonces, creemos que el balance final va a ser favorable, la campaña va a ser difícil porque Bolsonaro y la extrema derecha va a lanzarse a violentar un poco el panorama, a confrontar más, a tratar de establecer un escenario de disputa mayor. En todo caso, creo que el lulismo y Lula y el PT y todas las fuerzas de izquierda esta vez están muy conscientes de lo que realmente representa y representaron para Brasil 4 años de un fascismo extremo, de un sentido muy complicado de gobernar hacia las derechas, con mucho odio, con mucho conservadurismo, favoreciendo principalmente a los sectores económicamente pudientes de este país. Y realmente es un momento en que la polarización se ha marcado y esta segunda vuelta va a marcar mucho más esa polarización. Entonces, creemos que va a ser favorable y que realmente se va a poder sumar en alianzas que se van a establecer, porque las alianzas han empezado a correr antes de este primer turno. Yo creo que ya se empezó a establecer ciertas conversaciones en función de poder tener un panorama mucho más favorable hacia el segundo turno. Juan, una pregunta adicional sobre esto de la campaña hacia la segunda vuelta. La izquierda colombiana usó una estrategia que fue movilizar, ¿no?, a ese voto que no participó de la primera vuelta en las elecciones. En Brasil, más o menos el dato de la cantidad de votantes que no han participado asciende a casi 30 millones de brasileros que no han ido a las urnas. ¿Es movilizar este voto es parte de las estrategias? Y si es parte de las estrategias, ¿cómo se moviliza ese voto? ¿A través de qué? En Colombia, porque para seguir con el ejemplo, Francia Márquez jugó un rol tremendamente importante en la movilización de ese voto. ¿Qué piensas que hará el PT para movilizar ese voto que no ha participado en la primera vuelta? Yo voy a dejar a Oliver que nos responde esta pregunta, pero en todo caso, desde mi punto de vista, hay una cantidad de diputaciones estatuales y federales con poblaciones emergentes que han sido elegidas. Poblaciones desde las negritudes, poblaciones desde las bancadas feministas, poblaciones de los pueblos indígenas que por primera vez están entrando con mucha fuerza, por ejemplo, en São Paulo y en Minas Gerais, al Senado y al Parlamento. Entonces son poblaciones que de haber elegido una cantidad de diputaciones federales y estatuales desde distintos sectores de Brasil, que se va a poder movilizar alguna gente que no ha votado. Y por supuesto, la campaña central tendrá que enfocarse también hacia ese lado. Oliver. Sí, me parece que algo que va a haber, claramente ya era una elección polarizada, nos vamos a una segunda vuelta en la cual aumenta esa situación de dos modelos de país, de dos proyectos de país, en donde también hubo una criminalización tan grande del PT y de Lula de tanto tiempo y de tantos años, ¿no?, que conformó lo que nosotros llamamos del golpe que hubo contra Dilma, contra el PT, que entonces parte del trabajo también es reconstrucción de ese trabajo de base a través de la conexión con los movimientos sociales, a través de la conexión con los movimientos de la cultura, dialogando con la juventud. En Brasil se ha hecho una campaña muy fuerte para que gente joven se inscriba para votar, pero quizás ahora sea un momento de estimular para que esa gente joven vaya a votar, porque estaban empadronados, pero quizás mucha de esa gente no fue a votar. Entonces va a ser fundamental el diálogo a través de la cultura, el diálogo a través de nuevas referencias, como vos dabas el ejemplo de Francia. Acá también hay varios liderazgos, inclusive hoy es una noche de victoria porque en el Congreso se han electo
candidaturas increíbles como Sonia Guayayara, que es la primera mujer indígena electa por San Pablo. 3 mujeres trans han accedido a la Cámara Federal. Hay varias, digamos, mujeres negras, juventud, periferias, cultura, que están accediendo a cargos importantes, a puestos en el Congreso. Entonces, esas personas van a ser fundamentales también para hacer ese trabajo de base, para hacer ese trabajo social, para reconectar y a través de esa articulación en redes llevar más gente a las urnas y llevar más gente a las calles. Oliver, una pregunta de proyección. A ver, el gobierno de Bolsonaro ha sido un gobierno de extrema derecha, ultraliberal, favorable a las armas, antiencologista, racista, misógino, etcétera, ¿no? Bolsonaro ha sido mucho más que un payaso, como le ha llamado Vargas Llosa. Y entonces, digamos, si Lula lograra acceder al gobierno en una posible segunda vuelta, ¿qué te imaginas que pase con esa extrema derecha brasilera en ese, lo dicho, otra vez, en ese posible gobierno de Lula? Sí, nosotros siempre decimos que el primer paso tenemos que derrotar a Bolsonaro de los movimientos de los derechos humanos, de los movimientos de la cultura, de los movimientos de la democracia, y el segundo paso va a ser luchar contra el bolsonarismo, ¿no? El derrotar el bolsonarismo, que no solo es el gobierno, sino es todo lo que ha habido de destrucción del tejido social, todo lo que ha habido de avance de la violencia, de los asesinatos, de las armas que han llegado a la población sin control ninguno. Entonces va a ser fundamental que este gobierno también conectado y en construcción junto con estos movimientos sociales que son muy fuertes en Brasil, como el movimiento sin techo, el movimiento sin tierra. Entonces desde ahí se va a reconstruir el tejido social, la participación social, y van a ser esas las herramientas para disputar la sociedad, porque no se termina con Bolsonaro fuera de la presidencia, sino que es algo que está muy fuerte en los territorios, está muy fuerte en las policías, está muy fuerte en las fuerzas militares. Entonces es una disputa que desde abajo y a través también de la disputa de la economía, de la disputa de la recuperación de la educación como una herramienta fundamental, de la recuperación de la salud pública. Entonces todo eso van a ser herramientas que vamos a tener para seguir luchando contra el fascismo, que es lo que representa este gobierno. Uh-huh. Juan, la pregunta para ti, ¿qué significa esta victoria de hoy de Bolsonaro, que aunque evidentemente tiene que ir a una segunda vuelta y se verá qué es lo que sucede en una segunda vuelta, para la izquierda continental, dado que estamos en un momento de una polarización extrema donde las fuerzas de ultraderecha están creciendo y están creciendo de una manera casi normalizada también por algunos medios de comunicación, ¿no es cierto? Hemos visto un aparato mediático que casi ha naturalizado ciertos discursos de ultraderecha, antidemocráticos, etcétera, ¿no? Entonces, esta victoria, ¿qué significa para la izquierda continental desde tu perspectiva? La victoria de Lula. La victoria de Lula. Creo que te equivocaste, pero es la victoria de Lula, y realmente lo que significa es el poder, a partir de como digo siempre, la hermana mayor de nuestra Latinoamérica, Brasil, el poder concentrar una estrategia común con Colombia, con Bolivia, con la misma Argentina, que aunque está un poco debilitada, tiene las fuerzas progresistas muy claras, con Venezuela. Entonces es un momento de reunificar lo que de alguna manera se construyó en la década ganada, en la década pasada. Es recuperar a partir de, además, el liderazgo de Lula, que es un liderazgo no solo para Brasil, es un liderazgo mundial. Entonces, y tiene la capacidad de poder convocar y poder concertar una fuerza mayor en Latinoamérica. Yo creo que es muy positivo para Latinoamérica, Brasil ganadora con Lula, con el PT, con los indígenas, con todas las poblaciones emergentes y los movimientos sociales que han ganado esta elección y que van a ganar en el segundo turno con mayor certeza y con seguridad. Entonces va a ser la posibilidad de poder unificar y hacer una estrategia común latinoamericana nuevamente. Gracias, Juan. Gracias, Oliver. De verdad les agradezco mucho haberse dado el tiempo, porque sé que ahora están en este proceso que es festejo, que es rearticulación, que es reorganización, que es recibir los resultados y de empezar a pensar en lo que significa una campaña, en una nueva campaña hacia la segunda vuelta. De verdad les agradezco mucho. Y sí, para cerrar muy, muy cortito, nos pueden contar un poco lo que están viviendo. Les agradecería como una forma de cierre.
Y estamos, como dijo Juan al principio, estamos en la avenida Paulista, la principal avenida de la ciudad de San Pablo, donde Lula acabó de aparecer para hablar ante una multitud que se juntó espontáneamente para festejar, pero también para renovar, como decimos, la estrategia, renovar las fuerzas y mañana comenzar este nuevo ciclo de la campaña, este nuevo ciclo de disputa. Es un momento muy emocionante, la gente está muy emocionada en las calles. Lula se lo vio muy fuerte, muy feliz, haciendo chistes, se lo vio como de buen humor y animado. Y diciendo, a mí nunca me tocó ganar en una vuelta, nunca me fue fácil, siempre tuve que hacerlo en 2 vueltas y no va a ser esta la vez la que va a ser diferente, vamos a ganar y vamos hasta la victoria al final. Entonces esa es la perspectiva, esa es la energía que está circulando acá en San Pablo, con la gente sonriendo, con banderas, con fuerza, y estamos acá en el medio del ruido, en medio de la gente, nos vinimos a un rincón para poder hacer esta entrevista, pero muy felices de estar acá y estar conectados con Bolivia para poder contar esta realidad que estamos viviendo en Brasil y este nuevo ciclo de luchas que es para una segunda vuelta para vencer. Gracias, Juan. Gracias, Oliver. Buenas noches. Un abrazo, Susita, un abrazo al desacuerdo, un abrazo a nuestra población. Estamos en ello, seguimos trabajando, seguimos en la calle y seguimos articulando todos los movimientos con los que se va trabajando desde Media Ninja. Abrazo grande. Gracias por haberme acompañado. Y usted, por favor, quédese. Nos vamos ya al corte y volvemos con una pequeña conclusión. Quédese con nosotros. Conclusiones de nuestro desacuerdo. Esta noche hemos hablado de las resoluciones y sus efectos sobre el Cabildo de Santa Cruz. Nuestros invitados nos han dicho que definitivamente hay posiciones encontradas, hay mucho que ver de un lado, también hay mucho que ver del otro. La batalla que emprende ahora mismo, en la que se enrumba el Comité Cívico Cruceño, la Gobernación Cruceña, por supuesto que es una batalla de altísimo riesgo, dado que sostener, en caso de que no haya un cambio de fecha, naturalmente, sostener un paro indefinido es tremendamente difícil, le va a ser tremendamente difícil a la élite cruceña, dado que en un momento de recuperación económica, donde las fuerzas económicas del propio departamento han demandado que no exista este tipo de medidas, precisamente por el retrato que hacen, no pueden parar la venta de la leche, la venta de la carne, la venta de los huevos, la venta del pollo, etcétera, etcétera. Resulta tremendamente compleja la apuesta en la que se enrumba el gobernador Camacho y, por supuesto, el cívico Calvo. En la segunda parte tenemos un resultado: Lula da Silva, ganador de las elecciones en el Brasil. Al 99%, los resultados pues no han variado demasiado, 48,36%, Bolsonaro 43,26%, son los resultados oficiales desde a esta hora de la noche, 10:30 de la noche. Una segunda vuelta para Brasil, vamos a estar atentos qué es lo que sucede, cómo se desarrolla esa campaña. Lula tiene que enfrentar una campaña muy dura con la extrema derecha brasilera, que además está en gobierno. Lula ha hecho bastantes acuerdos con el centro político, ¿no? Lo que definitivamente en anteriores, en pasadas gestiones, etcétera, no le ha dado muy buenos resultados. Fue Lula da Silva el que llevó a Temer, digamos, a altas esferas gubernamentales, y él terminó siendo el presidente, dándole un golpe en la Asamblea Legislativa a Dilma Rousseff, ¿no es cierto? Veremos qué es lo que sucede ahora. De todas maneras, se necesita un Lula, evidentemente, que pueda conquistar ese voto del centro y definitivamente poder hacerse así de la presidencia del Brasil. De todas maneras, vamos a estar atentos a qué es lo que sucede. Gracias a usted por haberme acompañado esta noche. Quédese con la programación de RTP, con el desacuerdo, conmigo, hasta el siguiente domingo. Buenas noches.